Tertulias de cuento. La defensa de Sor Juana. En el siglo XVII, en la Nueva España, Sor Juana Inés de la Cruz era una de las mujeres más cultas y respetadas de su época. Era una poetista, filósofa y compositora que había dedicado su vida a la búsqueda del conocimiento y sabiduría. Un día, mientras Sor Juana estaba en su celda del convento, recibió la visita del obispo de Puebla, Manuel Fernández de Santa Cruz. El obispo le traía una carta que había escrito bajo el seudónimo de Sor Filotea, en la que criticaba su dedicación a la literatura y filosofía. «Sor Juana, ¿por qué te dedicas a estas cosas?», preguntó el obispo. «Una mujer como tú debería dedicarse a la oración y a la contemplación». Sor Juana se sintió ofendida por la crítica y decidió responder al obispo con una carta en la que defendía su derecho a estudiar y escribir. «¿Por qué no puedo estudiar y escribir?», preguntó Sor Juana. «¿Acaso no soy capaz de entender y aprender?». El obispo se sorprendió por la respuesta de Sor Juana y decidió visitarla nuevamente para discutir el tema. «Sor Juana, no entiendo por qué te sientes tan apasionada por ese tema», dijo el obispo. «¿No crees que deberías dedicarte a cosas más espirituales?». Sor Juana sonrió y comenzó a explicar su punto de vista. «La sabiduría y la literatura no son incompatibles con la espiritualidad», dijo. «De hecho, creo que la búsqueda del conocimiento es una forma de acercarse a Dios». El obispo se quedó pensativo y comenzó a considerar la perspectiva de Sor Juana. Sor Juana se sentó en un escritorio y comenzó a escribir su respuesta al obispo. Quería defender su derecho a estudiar y a escribir, y demostrar que la sabiduría y la literatura no eran incompatibles con la espiritualidad. Mientras escribía, Sor Juana se sintió inspirada por sus propias palabras. Recordó a sus maestros y mentores que la habían animado a seguir su pasión por el conocimiento. «¿Qué es lo que me impide estudiar y escribir?», se preguntó Sor Juana. «¿Acaso no tengo el derecho a buscar la sabiduría?». Después de horas de escribir, Sor Juana terminó su respuesta. La carta era una defensa apasionada de su derecho a estudiar y a escribir, y una demostración de su propia sabiduría y conocimiento. Cuando el obispo recibió la carta, se sintió impresionado por la profundidad y la claridad de Sor Juana. Comenzó a leerla con atención y se dio cuenta de que Sor Juana no solo era una poetista, sino también una pensadora profunda y original. «Esta mujer es un genio», dijo el obispo a uno de sus asistentes. «No puedo creer que haya podido expresar sus ideas con tanta claridad». El obispo se sintió avergonzado por haber criticado a Sor Juana sin entender su perspectiva. Decidió visitarla nuevamente para disculparse y reconocer su error. «Sor Juana, me disculpo por mi crítica», dijo el obispo. «No entendía la profundidad de tu pensamiento y tu pasión por el conocimiento». Sor Juana sonrió y aceptó la disculpa del obispo. «Gracias, señor. Gracias, señor obispo», dijo. «Me alegra que haya entendido mi perspectiva». El obispo y Sor Juana se sentaron en una sala del convento, rodeados de libros y manuscritos. El obispo estaba ansioso por discutir con Sor Juana sobre sus ideas y perspectivas. «Sor Juana, me gustaría saber más sobre tu visión de la sabiduría y la literatura», dijo el obispo. «¿Cómo cree que estas disciplinas pueden ayudar a las personas a acercarse a Dios?». Sor Juana sonrió y comenzó a explicar sus ideas. «Creo que la sabiduría y la literatura pueden ser herramientas poderosas para entender la naturaleza de Dios y el universo. Al estudiar y reflexionar sobre estas disciplinas, podemos profundizar nuestra comprensión de la fe y nuestra relación con Dios». El obispo se inclinó hacia adelante, interesado en la respuesta de Sor Juana.
¿Y cómo cree que las mujeres puedan contribuir a esta búsqueda de la sabiduría?, preguntó. Sor Juana se sintió orgullosa de poder responder a esta pregunta. Las mujeres tienen una perspectiva única y valiosa que pueden enriquecer nuestra comprensión de la fe y la sabiduría. Debemos animar a las mujeres a estudiar y reflexionar sobre estas disciplinas y compartir sus ideas y perspectivas con el mundo. El obispo asintió con la cabeza, impresionado por la sabiduría y la convicción de Sor Juana. Me ha convencido, Sor Juana. Creo que tiene razón en que la sabiduría y la literatura pueden ser herramientas poderosas para entender la fe y nuestra relación con Dios. Sor Juana sonrió, satisfecha de haber podido defender sus ideales y perspectivas. Gracias, señor obispo, dijo. Me alegra haber podido compartir mis ideas con usted. La discusión entre Sor Juana y el obispo tuvo un impacto significativo en la comunidad religiosa y académica de la Nueva España. Muchos comenzaron a ver a Sor Juana como una defensora de la educación y la participación de las mujeres en la sociedad. La carta de Sor Juana, en la que defendía su derecho a estudiar y a escribir, se convirtió en un documento importante en la lucha por la igualdad de género en la educación y la sociedad. Muchas mujeres se sintieron inspiradas por la valentía y la convicción de Sor Juana y comenzaron a seguir sus pasos. La comunidad académica y religiosa comenzó a discutir sobre la importancia de la educación para las mujeres y su papel para la sociedad. El obispo, que había sido inicialmente crítico con Sor Juana, se convirtió en un defensor de su trabajo y su legado. Comenzó a promover sus escritos y apoyar su causa. Sor Juana es un ejemplo para todos nosotros, dijo el obispo. Su valentía y su convicción nos muestra que la educación y la sabiduría no tienen límites de género. Sor Juana continuó escribiendo y enseñando, inspirando a generaciones de mujeres y hombres a seguir sus pasos. Su legado como defensora de la educación y la igualdad de género se extendió más allá de la Nueva España y se convirtió en un símbolo de lucha por la justicia y la igualdad en todo el mundo. A medida que Sor Juana envejecía, se dio cuenta de que su trabajo había tenido un impacto duradero en la sociedad. Se sintió orgullosa de haber podido contribuir a la lucha por la igualdad y la justicia, y sabía que su legado continuaría vivo después de ella. Años después de la discusión con el obispo, Sor Juana Inés de la Cruz se había convertido en una figura legendaria en la Nueva España. Su defensa de la educación y la igualdad de género había inspirado a generaciones de mujeres y hombres a luchar por la justicia y la igualdad. Sor Juana continuó escribiendo y enseñando hasta el final de su vida, dejando un legado de sabiduría y conocimiento que trascendió las fronteras de la Nueva España. Sus escritos se convirtieron en clásicos de la literatura mexicana y su influencia se extendió por todo el mundo. Cuando Sor Juana falleció, la comunidad académica y religiosa se unió para celebrar su vida y su legado. El obispo, que había sido testigo de su crecimiento y desarrollo como pensadora y escritora, pronunció un discurso en su honor. Sor Juana Inés de la Cruz fue una mujer excepcional, dijo el obispo. Su defensa de la educación y la igualdad de género nos mostró que la sabiduría y el conocimiento no tienen límites de género. Y así, el legado de Sor Juana Inés de la Cruz continuó vivo, inspirando a generaciones de mujeres y hombres a luchar por la justicia y la igualdad. Su defensa de la educación y la igualdad de género se convirtió en un símbolo de lucha por los derechos humanos y la justicia social. La historia de Sor Juana Inés de la Cruz nos muestra que la sabiduría y el conocimiento pueden ser herramientas poderosas para cambiar el mundo y luchar por la justicia y la igualdad. Su legado continuará vivo en nosotros, inspirándonos a seguir adelante en la lucha por un mundo más justo y equitativo.
La chica del parque. La vida de Alejandro había sido un caos durante un mes. Había perdido su trabajo, su relación había terminado y se sentía solo y sin rumbo. Se pasaba la mayor parte del tiempo caminando por la ciudad, tratando de despejar su mente y encontrar su propósito. Un día, mientras caminaba por un parque, Alejandro se detuvo en un banco y se sentó a descansar. Miró a su alrededor y vio a una chica sentada en un banco cercano, con la cabeza agachada y los ojos fijos en el suelo. Tenía el cabello despeinado y la ropa desgastada. Alejandro se sintió un poco incómodo al principio, pero luego se dio cuenta de que la chica parecía estar pasando por un momento difícil. Se preguntó qué podría estar pasando por su mente. La chica levantó la cabeza y miró a Alejandro, y él se sorprendió al ver la profundidad de sus ojos. Eran ojos que parecían haber visto mucho dolor y sufrimiento. ¿Estás bien?, preguntó Alejandro sin saber muy bien por qué. La chica se encogió de hombros. Sí, estoy bien, dijo. Solo estoy pasando por un mal momento. Alejandro asintió, sintiendo una conexión con la chica. Yo también estoy pasando por un mal momento. Me llamo Alejandro. La chica sonrió débilmente. Me llamo Sofía. Alejandro se sintió atraído por la sonrisa de Sofía, a pesar de que parecía estar luchando por mantenerla. ¿Quieres hablar sobre lo que está pasando?, preguntó Alejandro. Sofía se encogió de hombros de nuevo. No sé si quiero hablar sobre ello. No conozco a nadie aquí. Alejandro se dio cuenta de que Sofía parecía estar sola y marginada. Yo tampoco conozco a nadie aquí, pero estoy dispuesto a escuchar si quieres hablar. Sofía miró a Alejandro con curiosidad, y él se sintió como si estuviera viendo a través de sus ojos. Sofía se sentó un poco más erguida y miró a Alejandro con interés. ¿Qué te pasó?, preguntó. ¿Por qué estás aquí? Alejandro se encogió de hombros. Perdí mi trabajo, mi relación terminó. Me siento un poco perdido. Sofía asintió. Entiendo, dijo. Yo también me siento perdida. Mi familia no me habla y no tengo muchos amigos. Alejandro se sorprendió al escuchar eso. ¿Por qué no te habla tu familia?, preguntó. Sofía se miró las manos. No estoy de acuerdo con ellos en muchas cosas, y ellos no están de acuerdo conmigo. Alejandro asintió sintiendo una conexión con Sofía. Entiendo, dijo. A veces las personas no entienden a los demás. Sofía sonrió un poco. Sí, es cierto, dijo, pero a veces las personas tampoco se toman el tiempo para entender. Alejandro se dio cuenta de que Sofía tenía razón. A menudo, las personas se forman opiniones basadas en apariencias y rumores, sin tomarse el tiempo para conocer a alguien de verdad. ¿Qué te gusta hacer?, preguntó Alejandro, tratando de cambiar de tema. Sofía se iluminó. Me gusta leer y escribir, dijo. Me gusta expresar mis sentimientos a través de las palabras. Alejandro sonrió. A mí también me gusta leer. ¿Qué tipo de libros te gustan? Sofía se animó. Me gustan los libros de poesía y filosofía. Me gustan los libros que hacen pensar y reflexionar. Alejandro se sintió atraído por la pasión de Sofía. Me gustaría leer algunos de esos libros. ¿Me los recomendarías? Sofía sonrió. Claro que sí. Me encantaría compartir mis libros contigo. A medida que pasaban más tiempo juntos, Alejandro se dio cuenta de que Sofía era una persona muy diferente a lo que había pensado al principio. A pesar de su apariencia desgastada y comportamiento reservado, Sofía tenía una profundidad y una inteligencia que Alejandro encontraba fascinante. Un día, mientras caminaban por la ciudad, Alejandro se detuvo en una librería y sugirió que le entraran.
Sofía se iluminó y comenzó a explorar las estanterías, seleccionando libros y leyéndolos con avidez. Alejandro se sintió impresionado por la pasión de Sofía por la lectura y la escritura. Comenzó a verla de una manera diferente, más allá de su apariencia y su situación. ¿Cómo es que una persona como tú termina en una situación como esta?, preguntó Alejandro sin querer ser indiscreto. Sofía se encogió de hombros. La vida es complicada. A veces las cosas no salen como planeamos, pero estoy aquí tratando de hacer lo mejor que puedo con lo que tengo. Alejandro asintió, sintiendo una conexión con Sofía. Lo entiendo. A veces siento que estoy en el mismo barco. Sofía sonrió. Creo que todos estamos en el mismo barco, solo que algunos de nosotros estamos más dispuestos a admitirlo que otros. Alejandro se rió. Tienen razón. A veces es difícil admitir que no tenemos todas las respuestas. Sofía asintió. Pero eso es lo que hace que la vida sea interesante. La incertidumbre, la sorpresa, el descubrimiento. Alejandro se sintió atraído por la perspectiva de Sofía. Me gusta cómo ves las cosas. Eres una persona muy especial. Sofía sonrió y Alejandro vio una chispa de alegría en sus ojos. Gracias. Tú también eres especial. A medida que pasaban más tiempo juntos, Alejandro y Sofía comenzaron a desarrollar una conexión profunda. Compartían sus pensamientos, sentimientos y experiencias y se sentían escuchados y entendidos. Un día, mientras caminaban por el parque, Sofía se detuvo y miró a Alejandro con una expresión seria. Alejandro, quiero preguntarte algo. ¿Por qué crees que las personas se sienten solas, incluso cuando están rodeadas de otros? Alejandro pensó por un momento antes de responder. Creo que es porque las personas a menudo se sienten desconectadas de sí mismas y de los demás. Estamos tan ocupados tratando de encajar y cumplir con las expectativas de los demás que olvidamos quiénes somos realmente. Sofía asintió. Exactamente. Y creo que es lo que hace que las relaciones sean tan difíciles. Las personas se sienten solas porque no se sienten vistas ni escuchadas. Alejandro se sintió conmovido por las palabras de Sofía. Tienes razón, pero creo que también es posible encontrar conexiones profundas con otros. Conexiones que van más allá de la superficie. Sofía sonrió. Sí, creo que eso es cierto, y creo que eso es lo que hemos encontrado tú y yo. Alejandro se sintió agradecido por la conexión que había encontrado con Sofía. Me siento afortunado de haberte conocido. Eres una persona muy especial. Sofía se ruborizó. Tú también eres especial. Me has hecho sentir vista y escuchada de una manera que nadie más lo ha hecho. Alejandro se sintió conmovido por las palabras de Sofía. Me alegra haber podido hacer eso por ti y espero poder seguir haciéndolo en un futuro. Sofía sonrió y Alejandro vio una chispa de esperanza en sus ojos. Mientras profundizaban en su relación, Alejandro y Sofía comenzaron a sentir que su conexión era algo especial. Comenzaron a explorar la ciudad juntos, a compartir sus sueños y aspiraciones y a apoyarse mutuamente en sus momentos difíciles. Un día, mientras estaban sentados en un café, Alejandro se dio cuenta de que había encontrado algo que había estado buscando durante mucho tiempo. Sofía, creo que he encontrado algo especial en ti, algo que me hace sentir vivo y conectado. Sofía sonrió y sus ojos brillaron con lágrimas. Yo también siento lo mismo. Me has hecho sentir que soy digna de ser amada y valorada. Alejandro se sintió conmovido por las palabras de Sofía. Eres digna de ser amada y valorada, y estoy aquí para ti, para apoyarte y amarte por quien eres. Sofía se inclinó hacia adelante y besó a Alejandro suavemente en los labios. Gracias.
Gracias por verme y por amarme. Alejandro sonrió, sintiendo una sensación de paz y felicidad. No hay nada que agradecer. Estoy aquí para ti siempre. Y así, Alejandro y Sofía comenzaron un nuevo capítulo en sus vidas, juntos y con la esperanza de construir un futuro lleno de amor, apoyo y conexión. Habían encontrado algo especial en cada uno, algo que les había permitido ver más allá de las apariencias y encontrar una conexión profunda y significativa. La historia de Alejandro y Sofía es un recordatorio de que las conexiones más profundas y significativas son aquellas que se basan en la comprensión, el respeto y el amor mutuo, y que a veces las personas más especiales están justo delante de nosotros, esperando a ser vistas y amadas. La leyenda del colibrí y la luna. En un valle escondido entre montañas majestuosas, donde las flores silvestres bailan con el viento y los ríos cantan melodías antiguas, habita un pequeño colibrí llamado Aki. Aki era conocido por su plumaje brillante y su capacidad para volar a velocidades inimaginables. Sin embargo, lo que más destacaba de él era su profunda conexión con la naturaleza y su búsqueda constante de sabiduría. Una noche, mientras Aki dormía en su nido, hecho de plumas y telarañas, fue despertado por un resplandor plateado que iluminaba el valle. Se asomó y vio a la luna llena brillando con intensidad en el cielo. ¿Qué magia es esta?, se preguntó Aki. De repente, una suave brisa llevó hasta él una voz melodiosa. Aki, pequeño colibrí, he estado observándote. Tu corazón late con pureza y tu espíritu arde con curiosidad. Te propongo un viaje. Ven conmigo a descubrir los secretos de la luna. Aki, integrado y emocionado, aceptó el desafío. La voz lo guió hasta un sendero de flores luminosas que serpenteaba hacia la montaña más alta del valle. Sigue el camino de las flores, indicó la voz. Ellas te llevarán hasta mí. Aki emprendió su viaje, volando entre las flores que desprendían destellos de luz y un aroma embriagador. A medida que ascendía, el aire se volvía más fresco y el cielo más brillante. De pronto, al llegar a una planicie en la cima de la montaña, Aki vio una figura etérea vestida con ropa que parecían hechos de estrellas. Bienvenido Aki, dijo la figura con una sonrisa. Soy la guardiana de la luna. He estado esperándote. Aki se sintió honrado y un poco intimidado por la presencia celestial de la guardiana. ¿Qué secretos deseas compartir conmigo?, preguntó Aki con humildad. La guardiana sonrió y extendió su mano. En su palma había un pequeño espejo brillante. Este espejo reflejaba las verdades más profundas del universo. Mírate en él y descubre tu propio secreto. Aki se acercó al espejo y se miró. Vio reflejos de momentos felices y tristes, de vuelos solitarios y encuentros con amigos. Pero había algo más, algo que no podía definir. Aki se miró más profundamente en el espejo y vio una luz brillante que emanaba de su propio corazón. La luz se expandió y reveló una visión, un futuro donde el valle que él amaba estaba en peligro y marchito y sin vida. ¿Qué significa esto?, preguntó Aki con preocupación. La guardiana de la luna asintió con seriedad. El equilibrio de la naturaleza está en tus alas, Aki. El valle necesita de tu sabiduría y tu conexión con el mundo natural para sanar y prosperar. Aki se sintió abrumado por la responsabilidad, pero también determinado. ¿Qué debo hacer?, preguntó con determinación. La guardiana sonrió y le entregó una pequeña semilla brillante. Lleva esta semilla al corazón del valle y plántala con amor y dedicación. Ella germinará y llevará la luz de la luna a todos los rincones del valle, sanando y revitalizando la naturaleza. Aki,
tomó la semilla y emprendió su viaje de regreso al valle. Voló con todas sus fuerzas, sintiendo el peso de la responsabilidad en sus alas. Al llegar al corazón del valle, buscó un lugar perfecto para plantar la semilla. Finalmente, encontró un pequeño claro rodeado de flores silvestres y lo preparó con cuidado. Con las primeras luces del amanecer, aquí plantó la semilla y la cubrió con tierra fértil. Luego se posó en una rama cerca y comenzó a cantar una melodía suave y hermosa. Su canto atrajo a otros animales del valle, quienes se unieron en armonía. La semilla comenzó a germinar y de ella creció una planta majestuosa que irradiaba luz lunar. La luz se extendió por todo el valle, sanando las heridas de la naturaleza y devolviendo la vida a las plantas y a los animales. El valle floreció de nuevo y Aki se sintió orgulloso de haber cumplido con su misión. La guardiana de la luna apareció de nuevo, esta vez en forma de una suave brisa que acarició las flores. Has cumplido con tu deber, Aki. La luna te agradece por llevar la luz al valle. Aki asintió, sabiendo que había aprendido una lección valiosa. Desde ese día, continuó volando por el valle y protegiendo a la naturaleza con todo su corazón. Y así, la leyenda de Aki y la luna se convirtió en un recordatorio para todas las generaciones futuras de la importancia de cuidar y proteger al mundo natural. Años pasaron desde que Aki plantó la semilla de la luna en el valle. La planta creció y se convirtió en un árbol majestuoso que irradiaba luz lunar por todo el valle. Los animales y las plantas prosperaron y el valle se convirtió en un paraíso para todas las criaturas. Aki, ahora un colibrí anciano y sabio, continuó volando por el valle y compartiendo su sabiduría y protegiendo a la naturaleza. Sin embargo, notó que las nuevas generaciones de animales y plantas comenzaban a olvidar la importancia de cuidar el mundo natural. Un día, mientras Aki descansaba en su nido, una joven avecilla llamada Luna se acercó a él. Abuelo Aki, he oído historias sobre ti y la luna. ¿Es verdad que plantaste un árbol que ilumina el valle?, preguntó Luna con curiosidad. Aki sonrió y comenzó a contarle la historia de su viaje a la luna y la plantación de la semilla. Sí, pequeña luna, la luna me dio una semilla para sanar y revitalizar el valle. Pero no solo se trata de la semilla, sino de la conexión que tenemos con la naturaleza y con nosotros mismos. Luna escuchó atentamente, y Aki pudo ver la curiosidad y el interés en sus ojos. ¿Qué puedo hacer para ayudar al valle?, preguntó Luna. Aki miró al árbol de la luna y sonrió. Puedes ayudar a cuidar el árbol y asegurarte de que su luz siga iluminando el valle, pero también debes recordar que cada acción que tomas afecta al mundo que te rodea. Sé consciente de tus acciones y vive en armonía con la naturaleza. Luna asintió decidida a seguir los consejos de Aki. Juntos, Aki y Luna comenzaron a enseñar a las nuevas generaciones sobre la importancia de cuidar al mundo natural y vivir en armonía con la naturaleza. Con el tiempo, Luna se convirtió en una líder respetada en el valle, conocida por su sabiduría y dedicación a la protección del mundo natural. Aki, orgulloso de haber pasado su legado a la siguiente generación, continuó volando por el valle, observando y guiando a los demás. Y así la leyenda de Aki y la luna siguió viva, recordando a todos la importancia de cuidar y proteger al mundo natural para las generaciones futuras. La noche del recuerdo. La lluvia caía suavemente sobre la ciudad, mientras que un hombre se encontraba sentado en su estudio, rodeado de libros y objetos que le recordaban a ella. Su nombre era Leonardo, y había pasado meses tratando de olvidar a Sofía, la mujer que había amado con todo su corazón. Leonardo se levantó y se acercó a la ventana, mirando la lluvia que caía sobre la ciudad. De repente, se dio cuenta de que estaba rodeado de recuerdos de Sofía. Una foto en la estantería, un libro que ella había regalado, un collar que le habían comprado. ¿Por qué no puedo olvidarla?, se preguntó Leonardo en voz alta. De repente,
escuchó una voz suave que parecía venir de la habitación. Porque la memoria es el hogar del amor, dijo la voz. Leonardo se dio la vuelta, pero no vio a nadie. La voz parecía venir de adentro de él mismo. ¿Quién eres?, preguntó Leonardo. Soy el jardinero de tus recuerdos, respondió la voz. He estado cuidando de tu jardín de recuerdos durante mucho tiempo. Leonardo se sintió intrigado. ¿Qué jardín?, preguntó. El jardín de tus recuerdos, repitió la voz. Un lugar donde crecen las flores de la memoria y de donde se esconden los secretos del corazón. Leonardo se sintió atraído por la idea de un jardín de recuerdos. Quiero ver ese jardín, dijo. La voz asintió. Ven conmigo, te llevaré al jardín de tus recuerdos. Y con eso, Leonardo se encontró caminando por un sendero empedrado, rodeado de árboles y flores que parecían bailar en la lluvia. El jardinero de los recuerdos caminaba delante de él, guiándolo hacia el corazón del jardín. El aire estaba lleno del aroma a jazmín y rosas, y el sonido de un arroyo burbujeante acompañaba sus pasos. ¿Dónde estamos?, preguntó Leonardo, mirando alrededor con asombro. Estamos en el jardín de tus recuerdos, respondió el jardinero. Aquí crecen las flores de la memoria, y se esconden los secretos del corazón. Leonardo miró alrededor y vio que cada flor tenía un nombre y una historia asociada. Vio una rosa llamada Primer Beso, un lirio llamado Noche de Luna y un jazmín llamado Promesa de Amor. ¿Cómo funcionan estas flores?, preguntó Leonardo, tocando una de las flores. Cada flor representa un recuerdo, explicó el jardinero. Cuando las flores crecen y florecen, los recuerdos se vuelven más vívidos y presentes en tu mente. Pero cuando las flores se marchitan y mueren, los recuerdos se desvanecen. Leonardo se detuvo frente a una flor especialmente hermosa, un tulipán llamado Sofía. La flor estaba llena de vida y color, y parecía irradiar un color y una luz especial. ¿Qué significa esta flor?, preguntó Leonardo, tocando el tulipán. Esa flor representa tus recuerdos de Sofía, respondió el jardinero. Es una flor de las flores más hermosas del jardín, porque representa el amor y la pasión que sentiste por ella. Leonardo se sintió conmovido al ver la flor y se dio cuenta de que no quería que se marchitara. ¿Puedo cuidar de esta flor?, preguntó Leonardo. El jardinero sonrió. Puedes cuidar de todas las flores del jardín, pero debes saber que cuidar de los recuerdos también significa enfrentar el dolor y la tristeza que conllevan. Leonardo se quedó pensativo frente al tulipán llamado Sofía. Sabía que cuidar de la flor significaba mantener vivos los recuerdos de su relación con Sofía, pero también significaba enfrentar el dolor y la tristeza que había sentido cuando ella se fue. ¿Por qué es tan difícil olvidar?, preguntó Leonardo al jardinero. Porque la memoria es el hogar del amor, respondió el jardinero. Cuando amamos a alguien, creamos un vínculo profundo con esa persona, y ese vínculo se convierte en parte de nuestra identidad. Olvidar sería como perder una parte de nosotros mismos. Leonardo asintió, comprendiendo mejor ahora por qué no podía olvidar a Sofía. Pero, ¿qué pasa si el dolor es demasiado grande?, preguntó. ¿Qué pasa si los recuerdos me hacen sufrir demasiado? El jardinero lo miró con compasión. El dolor es parte del proceso de sanación, pero también es cierto que puedes aprender a vivir con el dolor y a encontrar un equilibrio entre recordar y olvidar. Leonardo se quedó pensativo, sopesando sus suposiciones. Podía intentar olvidar a Sofía y dejar que el tulipán se marchitara, o podía cuidar de la flor y mantener vivos los recuerdos de la relación. ¿Qué debo hacer?, preguntó finalmente al jardinero. El jardinero sonrió. La decisión es tuya, dijo, pero recuerda que los recuerdos son como flores. Necesitan cuidado y atención para crecer y florecer. Si decides cuidar de la flor,
Debes estar dispuesto a enfrentar el dolor y la tristeza que conlleva. Leonardo asintió, sabiendo que había llegado el momento de tomar una decisión. Voy a cuidar de la flor, dijo finalmente. Voy a mantener vivos los recuerdos de Sofía, porque son parte de mí mismo. El jardinero sonrió y asintió con la cabeza. Entonces, comienza a cuidar de la flor. Riega sus raíces con lágrimas de tristeza y alimenta sus pétalos con el calor de tu amor. Leonardo se dedicó a cuidar el tulipán llamado Sofía con todo su corazón. Lo regaba con lágrimas de tristeza y lo alimentaba con el calor de su amor. Con el tiempo, la flor comenzó a crecer y florecer de nuevo, y los recuerdos de Sofía se volvieron más vívidos y presentes en su mente. A medida que cuidaba de la flor, Leonardo comenzó a notar que el dolor y la tristeza que había sentido al principio comenzaron a disminuir. En su lugar, sintió una sensación de paz y aceptación que no había experimentado antes. Un día, mientras estaba sentado frente al tulipán, Leonardo escuchó una voz suave que parecía venir de la flor misma. «Gracias por cuidarme», dijo la voz. «Me has dado vida y color de nuevo». Leonardo se sorprendió al escuchar la voz, pero se dio cuenta de que era la voz de Sofía, o al menos la voz de sus recuerdos de ella. «¿Cómo estás aquí?», preguntó Leonardo, sorprendido. «Estoy aquí porque tú me has mantenido viva en tus recuerdos». «Estoy aquí porque tú me has mantenido viva en tus recuerdos», respondió la voz, «y porque has aprendido a cuidar de mí, a aceptar el dolor y la tristeza que conlleva recordar». Leonardo sonrió, sintiendo una sensación de gratitud hacia la voz. «Me alegra haber podido cuidarte», dijo. «Me has enseñado que los recuerdos son valiosos, incluso dolorosos». La voz se rió suavemente. «Los recuerdos son los que nos hacen humanos, y el amor es lo que les da valor». Leonardo asintió, comprendiendo mejor ahora el valor de los recuerdos y el amor. «¿Qué pasa ahora?», preguntó Leonardo. «Ahora, puedes seguir adelante con tu vida», respondió la voz. «Puedes encontrar nuevos amores, pero siempre llevarás a Sofía contigo en tus recuerdos y en tu corazón». Leonardo se sintió liberado después de hablar con la voz de Sofía. Se dio cuenta de que había estado cargando con el peso de sus recuerdos durante demasiado tiempo y que había llegado el momento de seguir adelante. El jardinero de los recuerdos apareció de nuevo, sonriendo. «Has aprendido a cuidar de tus recuerdos. Ahora es hora de que aprendas a liberarte de ellos». Leonardo asintió, comprendiendo. «¿Cómo puedo hacerlo?», preguntó. «Puedes hacerlo dejando ir el dolor y la tristeza», respondió el jardinero. «Puedes hacerlo aceptando que los recuerdos son parte de ti, pero no definen quién eres». Leonardo asintió, sintiendo una sensación de paz y liberación. «Gracias», dijo. «Gracias por ayudarme a entender». El jardinero sonrió. «No hay nada que agradecer, solo recuerda que los recuerdos son como las flores. Crecen, florecen y se marchitan, pero siempre queda la semilla del amor». Leonardo sonrió, sintiendo que había encontrado la paz. «Lo recordaré», y con eso, Leonardo se despertó de su sueño, sintiendo que había encontrado la liberación que había estado buscando. Se levantó de la cama, se acercó a la ventana y miró hacia afuera. Se dio cuenta de que la lluvia había cesado y que el cielo estaba claro y azul. Sonrió sabiendo que había encontrado un nuevo comienzo. Y así, Leonardo siguió adelante con su vida, llevando consigo los recuerdos de Sofía, pero también la liberación de vivir el presente y encontrar nuevos amores y experiencias. El jardín de los recuerdos seguía existiendo en su corazón, pero ahora era un lugar de paz y reflexión en lugar de dolor y tristeza. El vuelo de la libertad. En el frío paisaje ártico, Timo
Un pingüino emperador majestuoso, con plumas grises y blancas, vivía en una colonia próspera. Un día, mientras exploraba el hielo, fue sorprendido por un grupo de cazadores furtivos que lo capturaron y lo llevaron a un contenedor oscuro y húmedo. Timo se encontraba en un mundo desconocido, rodeado de ruido y contaminación. El contenedor lo llevó a un mercado clandestino de animales exóticos, donde fue vendido a un coleccionista sin escrúpulos, llamado Víctor Petrot. En la mansión de Víctor Petrot, Timo fue encerrado en un recinto pequeño y sucio, sin acceso a agua limpia ni espacio para nadar. Mientras tanto, en la ciudad, una periodista llamada Sofía García trabajaba en un reportaje sobre el tráfico de animales exóticos. Un contacto anónimo le proporcionó información sobre la mansión de Petrot y el pingüino secuestrado. Sofía se infiltró en la propiedad, logrando grabar un video del recinto de Timo. El video mostraba las condiciones deplorables en las que Timo vivía, y Sofía no dudó en compartirlo con su equipo. El reportaje, titulado El pingüino olvidado, se publicó en línea y rápidamente se hizo viral. La indignación pública fue inmediata, y pronto una campaña en línea llamada Liberen a Timo comenzó a ganar momentum. La presión sobre las autoridades creció, y pronto un equipo de rescate de animales silvestres se preparó para intervenir. Con la orden de allanamiento en mano, el equipo se dirigió a la mansión de Petrot para rescatar a Timo. El equipo de rescate, liderado por la doctora María Rodríguez, una experta en animales antárticos, llegó a la mansión Petrot en la madrugada. Con cuidado, rodearon la propiedad y esperaron la señal para entrar. La policía local apoyó la operación, asegurándose de que no hubiera escapes. Una vez dentro, el equipo se dirigió al recinto de Timo. La doctora Rodríguez se acercó lentamente al pingüino, hablando en voz suave para no asustarlo. Timo, aunque asustado, parecía reconocer la bondad en los ojos de la doctora Rodríguez. Con cuidado lo envolvieron en una manta térmica y lo sacaron de la jaula. El equipo de rescate llevó a Timo a un vehículo especializado, equipado con todo lo necesario para su cuidado durante el transporte. La doctora Rodríguez y su equipo monitorearon constantemente los signos vitales de Timo, asegurándose de que estuviera cómodo y seguro. Mientras tanto, Sofía García y su equipo de reporteros seguían la operación desde una distancia segura, capturando imágenes y testimonios de los vecinos que se habían reunido para observar. La emoción en el aire era palpable. La gente estaba ansiosa por ver a Timo libre de su cautiverio. Después de un viaje cuidadoso, el equipo de rescate llegó al Centro de Rehabilitación de Animales Silvestres. La doctora Rodríguez y su equipo trabajaron incansablemente para estabilizar a Timo y prepararlo para su liberación. El pingüino fue bañado, alimentado y recibió atención médica especializada. Finalmente, llegó el día de la liberación. En una playa ártica desierta rodeada de montañas de hielo y mar abierto, la doctora Rodríguez y su equipo se prepararon para devolver a Timo a su hábitat natural. Con lágrimas de emoción, Sofía García documentó el momento. Doctora Rodríguez se acercó a Timo, que estaba envuelto en una manta térmica, y lo sostuvo con cuidado. Miró a su equipo y asintió con la cabeza. Con un movimiento suave, levantó la manta y Timo se deslizó hacia el suelo, mirando alrededor con curiosidad. Por un momento, Timo pareció desorientado, pero luego, como si recordara algo profundo dentro de sí, comenzó a caminar hacia el mar. La nieve crujía bajo sus patas mientras avanzaba con determinación. La doctora Rodríguez y su equipo observaron en silencio, conteniendo la respiración. Cuando Timo llegó al borde del agua, se detuvo y miró hacia atrás, como si buscara aprobación. Luego, con un movimiento elegante, se lanzó al mar. Las olas lo recibieron y Timo comenzó a nadar con una libertad que no había conocido en mucho tiempo. La doctora Rodríguez sonrió. «Está libre», susurró. Sofía García capturó el momento con su cámara, y la imagen de Timo nadando hacia el horizonte se convirtió en un símbolo de esperanza y libertad. Mientras Timo se alejaba nadando, la doctora Rodríguez y su equipo se miraron entre sí, sabiendo que habían hecho algo sumamente especial.
La campaña de Liberen a Timo había logrado más que rescatar a un pingüino. Había inspirado a una comunidad a luchar por la protección de los animales en su hábitat. Timo desapareció en el horizonte y la doctora Rodríguez dijo: ahora puede vivir como la naturaleza lo diseñó. La escena fue emotiva y todos se sintieron orgullosos de haber sido parte de la lucha por la libertad de Timo. Después de la liberación de Timo, la historia se convirtió en un fenómeno global. La imagen de Timo nadando hacia el horizonte se publicó en portadas de periódicos y revistas de todo el mundo. La campaña Liberan a Timo continuó creciendo y la gente comenzó a tomar conciencia sobre el tráfico de animales exóticos y la importancia de proteger la vida silvestre. La doctora Rodríguez y su equipo recibieron un reconocimiento internacional por su trabajo en el rescate de Timo. La fundación que apoyaba el Centro de Rehabilitación de Animales Silvestres recibió donaciones y fondos para expandir su trabajo y rescatar más animales en peligro. Sofía García continuó investigando y denunciando casos de tráfico de animales, inspirando a otros periodistas a seguir sus pasos. Su reportaje sobre Timo se convirtió en un ejemplo de cómo el periodismo puede generar un cambio social. En la Antártida, Timo se reintegró en su colonia y los pingüinos lo recibieron con curiosidad y aceptación, aunque nunca olvidaría su experiencia. Timo parecía haber encontrado la paz y la libertad que merecía. La historia de Timo también inspiró a artistas, escritores y a músicos. Se crearon canciones y poemas y obras de arte en homenaje al pingüino valiente. La historia de Timo se convirtió en un símbolo de resistencia y esperanza, recordando a la gente la importancia de proteger el planeta y sus habitantes. La doctora Rodríguez y su equipo siguieron trabajando incansablemente para rescatar y rehabilitar animales silvestres. La fundación que apoyaba su trabajo se expandió y se convirtió en una de las organizaciones más respetadas en el campo de la conservación. Sofía García se convirtió en una periodista de renombre, conocida por sus investigaciones valientes y compromiso con la justicia social y ambiental. Su reportaje sobre Timo se estudió en universidades y escuelas de periodismo como un ejemplo de cómo el periodismo puede generar un cambio. Timo, el pingüino valiente, se convirtió en un símbolo de esperanza y resiliencia. Su historia se contó y se recordó, inspirando a generaciones futuras a proteger el planeta y sus habitantes. La historia de Timo también inspiró a políticos y líderes mundiales a tomar medidas más drásticas para proteger la vida silvestre y combatir el tráfico de animales. Se aprobaron las leyes y se implementaron políticas para proteger a los animales y preservar sus hábitats. Finalmente, la historia de Timo nos recordó que cada acción cuenta y que juntos podemos hacer la diferencia. La lucha por la conservación y la justicia es continua, pero con historias como la de Timo, tenemos la inspiración y la motivación para seguir adelante. Y así la historia de Timo llega a su fin, pero su legado vivirá por siempre, recordándonos la importancia de proteger y cuidar a los animales y su hábitat. El río de la vida. En un pequeño pueblo rodeado de ríos y bosques vivía un niño llamado Julián con sus padres, Mateo y Sofía. Julián era un niño curioso y sensible que amaba explorar el mundo natural que lo rodeaba. Un día, mientras jugaba en el jardín, Julián se acercó a su madre, Sofía, que estaba sentada en un banco leyendo un libro. «Mamá, ¿de dónde venimos?», preguntó Julián. Sofía sonrió y cerró su libro. «Venimos de la vida, Julián», dijo, «de la tierra, del sol, del agua. Somos parte de todo eso». Julián se quedó pensativo, tratando de entender la respuesta de su madre. «¿Y a dónde vamos?», preguntó de nuevo. Sofía se rió y abrazó a Julián. «Vamos a vivir, Julián», dijo, «a experimentar, a aprender, a amar, y algún día volveremos a la tierra y seremos parte de ella de nuevo». Julián se sintió confundido, pero también fascinado por las palabras de su madre. Comenzó a explorar el jardín y se detuvo en un árbol grande y antiguo que crecía en el centro. «¿Qué árbol es este, mamá?», preguntó Julián. «Es un roble», dijo Sofía. «Un árbol sabio y fuerte. Ha visto mucho en su vida y ha aprendido a resistir las tormentas».
Julián se sintió atraído por el árbol y se sentó a su sombra. Comenzó a sentir una conexión profunda con la naturaleza y se dio cuenta de que era parte de algo mucho más grande que él mismo. Años pasaron y Julián creció. Se convirtió en un adolescente introspectivo y sensible que se preguntaba sobre el sentido de la vida y su lugar en el mundo. Un día, mientras caminaba por el bosque, Julián se encontró con su padre, Mateo, que estaba pescando en el río. «Papá, ¿qué estás haciendo?», preguntó Julián. Mateo sonrió y le mostró el pez que había capturado. «Estoy pescando, hijo, tratando de vivir en el presente». Julián se sentó al lado de su padre y miró el río. «¿Qué significa vivir en el presente?», preguntó. Mateo se detuvo un momento pensativo. «Significa estar aquí, en este momento, sin preocuparnos por el pasado o el futuro, solo estar». Julián se sintió intrigado por las palabras de su padre. Comenzó a reflexionar sobre su propia vida y se dio cuenta de que estaba atrapado en sus propios pensamientos y preocupaciones. «Papá, ¿cómo puedo vivir en el presente?», preguntó. Mateo sonrió y puso su mano en el hombro de Julián. «Puedes empezar por prestar atención a lo que te rodea, a la naturaleza, a las personas, a tus propios sentimientos y dejar ir las cosas que no puedes controlar». Julián asintió con la cabeza, sintiendo que había aprendido algo importante. Comenzó a caminar por el bosque, sintiendo la brisa en su rostro y el sol en su piel. De repente se detuvo en un claro y miró hacia arriba. Vio un águila volando en el cielo y se sintió conectado con la libertad y la belleza del mundo natural. Julián creció y se convirtió en un joven adulto. Comenzó a sentirse insatisfecho con su vida y se preguntó sobre el propósito de su existencia. Se sintió atraído por la filosofía y la espiritualidad. Comenzó a buscar respuestas en libros y enseñanzas. Un día, mientras caminaba por la ciudad, Julián se encontró con un anciano sabio que estaba sentado en el parque. «¿Qué buscas, joven?», preguntó el anciano. Julián se sentó al lado del anciano y miró al suelo. «Busco el sentido de la vida. Quiero saber por qué estoy aquí y qué debo hacer». El anciano sonrió y miró al cielo. «La vida es un río, fluye constantemente y nosotros somos parte de él. No hay un propósito fijo, solo el momento presente». Julián se sintió intrigado por las palabras del anciano. Comenzó a reflexionar sobre su propia vida y se dio cuenta de que había estado buscando respuestas en un lugar equivocado. «¿Cómo puede encontrar la paz y la felicidad?», preguntó. El anciano se rió y puso su mano en el hombro de Julián. «La paz y la felicidad están dentro de ti. Solo necesitas escuchar tu corazón y dejar ir las distracciones». Julián asintió con la cabeza, sintiendo que había aprendido algo importante. Comenzó a caminar por la ciudad, sintiendo una sensación de libertad y posibilidad. De repente, se detuvo en un puente que cruzaba el río. Miró hacia abajo y vio el agua fluyendo debajo de él. Se sintió conectado con el río de la vida y se dio cuenta de que todo estaba en constante cambio. Julián se sentó en el puente, mirando el río que fluía bajo de él. Comenzó a reflexionar sobre su vida y todas las experiencias que había tenido. Pensó en su familia y en sus amigos. Pensó en los momentos felices y en los momentos difíciles, y se dio cuenta de que todo había sido parte de su crecimiento y evolución. Mientras estaba sentado allí, un anciano se acercó a él y se sentó a su lado. «¿Qué estás pensando, joven?», preguntó el anciano. Julián se volvió hacia él y sonrió. «Estoy pensando en la vida, en cómo todo está conectado y en cómo cada momento es importante». El anciano asintió con la cabeza.
La vida es un tapiz complejo. Cada hilo es importante y cada momento es una oportunidad para crecer y aprender. Julián se sintió intrigado por las palabras del anciano. Comenzó a pensar en cómo podía aplicar esa sabiduría en su propia vida. ¿Cómo puedo vivir de manera más auténtica?, preguntó. El anciano se rió y miró al río. Vive en el presente, dijo. Acepta lo que es y deja ir lo que no es. Y siempre recuerda que la vida es un regalo. Julián asintió con la cabeza, sintiendo que había aprendido algo importante. Comenzó a caminar de nuevo, sintiendo una sensación de paz y claridad. De repente, se detuvo en la orilla del río y miró hacia atrás. Vio su vida como un río que fluía constantemente y se dio cuenta de que cada momento era una oportunidad para crecer y aprender. Julián se sentó en la orilla del río, mirando el agua que fluía suavemente. Se sintió en paz y en armonía con el mundo que lo rodeaba, y que él era parte de ese ciclo. Se sintió conectado con la naturaleza, con sus antepasados y con todas las personas que habían vivido antes de él. Se dio cuenta de que la vida era una gran red de conexiones y relaciones. Julián cerró los ojos y sintió el sol en su rostro. Se sintió uno con el universo y se dio cuenta de que la vida era un regalo precioso. En ese momento supo que había encontrado la respuesta a sus preguntas, que la vida no era algo que debía ser explicado o justificado. La vida era simplemente algo que debía ser vivido. Julián se levantó y comenzó a caminar de nuevo. Se sintió ligero y libre, como si hubiera dejado atrás todas sus preocupaciones y miedos. Miró hacia adelante y vio un futuro lleno de posibilidades y promesas, y supo que estaba listo para enfrentar cualquier desafío que se presentara en su camino. Años después de que Julián encontró la paz y la sabiduría en el río de la vida, su historia se convirtió en un legado para las generaciones futuras. La gente del pueblo recordaba al joven que había encontrado la unión con el universo en la orilla del río, llevando consigo las historias y las experiencias de todos los que habían vivido en sus orillas y en sus aguas. La gente encontraba inspiración y guía para vivir sus propias vidas. La historia de Julián se convirtió en un recordatorio de que la vida es un regalo precioso y que cada momento es una oportunidad para crecer y aprender, y que, al final, todo se reduce a encontrar la paz y la unión con el universo. El río de la vida siguió fluyendo y su legado vivió en el corazón de todos los que habían escuchado la historia de Julián. Y en sus aguas, la gente encontró la sabiduría y la inspiración para vivir una vida plena y significativa. El grito de la libertad. En el año 1810, en la ciudad de Dolores, Guanajuato, México, el sacerdote Miguel Hidalgo y Costilla se encontraba en su iglesia, reflexionando sobre la situación del país. La Nueva España estaba bajo el dominio español y la gente sufría bajo la opresión y la pobreza. Miguel Hidalgo era un hombre apasionado y comprometido con la justicia social. Había visto la miseria y la desesperación en los ojos de sus feligreses y sabía que algo tenía que cambiar. Un día, mientras se preparaba para la misa, Hidalgo recibió la visita de un grupo de conspiradores que habían estado planeando una revuelta contra el gobierno español. «Padre Hidalgo, necesitamos su ayuda», dijo uno de los conspiradores. «Usted es un líder respetado en la comunidad y creemos que su voz puede inspirar a la gente a unirse a nuestra causa». Hidalgo se sintió conmovido por las palabras de los conspiradores. Sabía que la situación era grave y que la gente necesitaba un líder que los guiara hacia la libertad. «¿Qué es lo que proponen?», preguntó Hidalgo. «Queremos iniciar una guerra de independencia contra el gobierno español», respondió el conspirador. Hidalgo se sintió emocionado por la idea,
Sabía que era un riesgo grande, pero también sabía que era la oportunidad de cambiar la historia del país. Estoy con ustedes, dijo finalmente, pero necesitamos un plan y una estrategia para lograr nuestro objetivo. Los conspiradores sonrieron, sabiendo que habían encontrado un aliado valioso en el padre Hidalgo. La noche del 15 de septiembre de 1810, Miguel Hidalgo y Costilla se encontraba en su iglesia preparando los detalles del plan para iniciar la guerra de la independencia de México. Hidalgo se reunió con sus colaboradores más cercanos, incluyendo a Ignacio Allende y a Juan Aldama, en la sacristía de la iglesia. Juntos revisaron el plan para tocar las campanas de la iglesia a las 5 de la mañana del día siguiente, como señal para que los insurgentes se levantaran en armas. ¿Está todo listo?, preguntó Hidalgo. Sí, padre, respondió Allende. Los hombres están preparados y listos para marchar. Bien, dijo Hidalgo, mañana será el día que cambiemos la historia de México. Esa noche Hidalgo apenas pudo dormir. Estaba emocionado y nervioso al mismo tiempo. Sabía que el cambio hacia la independencia sería algo largo y difícil, pero también sabía que era necesario. Al amanecer del 16 de septiembre, Hidalgo se levantó y se dirigió a la torre de la iglesia. Tomó la campana y la tocó con fuerza, llamando a la gente a unirse a la lucha por la independencia. ¡Viva México! ¡Viva la independencia!, gritó Hidalgo desde la torre de la iglesia. La gente comenzó a reunirse en la plaza, armados y listos para luchar. Hidalgo salió de la iglesia, montó a caballo y se dirigió a la multitud. «Mexicanos, es hora de luchar por nuestra libertad», gritó Hidalgo. La multitud respondió con entusiasmo y el ejército insurgente comenzó a marchar hacia la ciudad de San Miguel el Grande. El ejército insurgente, liderado por Miguel Hidalgo y Costilla, Ignacio Allende y Juan Aldama, marchó hacia la ciudad de San Miguel el Grande, donde se les unieron más hombres y mujeres dispuestas y dispuestos a luchar por la independencia de México. A medida que avanzaban, la multitud crecía y se volvía más entusiasta. La gente cantaba y gritaba consignas mientras Hidalgo y sus líderes cabalgaban al frente, inspirando a sus seguidores. ¡Viva México! ¡Viva la independencia!, gritaban los insurgentes. La marcha fue un éxito y pronto el ejército insurgente contaba con miles de hombres y mujeres. Hidalgo y sus líderes se dieron cuenta de que tenían la oportunidad real de derrotar a los españoles y lograr la independencia. Sin embargo, también sabían que la lucha sería difícil y que habría sacrificios que hacer. Hidalgo se dirigió a sus seguidores y les habló de la importancia de la unidad y la perseverancia. «Mexicanos», gritó Hidalgo, «estamos luchando por nuestra libertad. No nos detendremos hasta que hayamos logrado nuestra independencia». La multitud respondió con aplausos y gritos. Hidalgo y sus líderes sabían que tenían el apoyo de la gente y que juntos podían lograr grandes cosas. Pero la lucha no sería fácil. Los españoles eran poderosos y bien armados y no se rendirían sin luchar. Hidalgo y sus líderes sabían que tendrían que ser valientes y estratégicos si querían tener éxito. El ejército insurgente, liderado por Miguel Hidalgo y Costilla, Ignacio Allende y Juan Aldama, se enfrentó a las fuerzas españolas en la batalla de Monte de las Cruces, cerca de la Ciudad de México. La batalla fue intensa y sangrienta, con ambos lados sufriendo grandes pérdidas. Hidalgo y sus líderes lucharon con valentía y determinación, pero los españoles tenían una ventaja significativa en términos de armamento y entrenamiento. A pesar de esto, los insurgentes lograron mantener a raya a los españoles y evitar una derrota total. La batalla fue un punto de inflexión en la guerra de la independencia. Aunque los insurgentes no lograron una victoria decisiva, demostraron que eran una fuerza a tener en cuenta y que no se rendirían fácilmente. Después de la batalla, Hidalgo y sus líderes se reunieron para evaluar la situación y planificar su próximo movimiento.
Sabían que la lucha sería larga y difícil, pero también sabían que no podían darse por vencidos. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Allende. Debemos seguir adelante, respondió Hidalgo. No podemos permitir que los españoles nos detengan. Pero nuestras pérdidas han sido grandes, dijo Aldama. ¿Podemos seguir luchando? ¿Por qué estamos luchando por algo más grande que nosotros mismos?, respondió Hidalgo. Estamos luchando por la libertad de México. La determinación y la pasión de Hidalgo inspiraron a sus seguidores y decidieron seguir adelante con la lucha. A pesar de los desafíos y derrotas, Miguel Hidalgo y Costilla se convirtió en un héroe nacional en México. Su llamado a la independencia y su liderazgo en la lucha por la libertad inspiraron a generaciones de mexicanos. Aunque Hidalgo no vivió para ver la independencia de México, su legado continuó vivo. Fue capturado y ejecutado por los españoles en 1811, pero su espíritu de lucha y resistencia inspiró a otros líderes insurgentes, como José María Morelos y Vicente Guerrero, que continuaron la lucha por la independencia. Finalmente, en 1821, México logró su independencia después de una larga y sangrienta lucha. El país se convirtió en una nación soberana y los mexicanos pudieron gobernarse a sí mismos. Hidalgo es recordado como el padre de la patria en México y su grito de independencia es conmemorado cada año el 15 de septiembre. Su legado es un recordatorio de la importancia de la lucha por la libertad y la justicia y de la capacidad de un individuo para inspirar a otros a trabajar hacia un objetivo en común. La historia de Hidalgo es un ejemplo de cómo un héroe puede cambiar el curso de la historia y de cómo la determinación y la pasión pueden inspirar a otros a luchar por lo que creen. Su legado continúa vivo en el corazón de los mexicanos y su grito de independencia sigue resonando en la historia de México.